6:26 en RCN Mundo y vamos con otro de los temas importantes, no solamente nacional, sino también internacional. Y es que en Colombia elevaron de moderado a alto el riesgo de contagio por la viruela del mono en el país. El presidente Iván Duque pidió no bajar la guardia y además atender nuevas alertas del Ministerio de Salud sobre esta viruela símica. Doctora Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud. Bienvenida a RCN Mundo. Buen día. Buenos días. Doctora Marta, ¿por qué se eleva a alto el riesgo de contagio? ¿Hay temor de que se pueda disparar el contagio en Colombia? Como lo explicamos la semana pasada, porque esto que estamos hablando es de la semana pasada. La semana pasada, el lunes, exactamente, analizamos por unas declaraciones en Estados Unidos, de lo que sucedía en Estados Unidos. El doctor Fauci dejó entrever que existía ya para ellos transmisión comunitaria. Quiere decir eso que la dinámica que se venía presentando en el mundo con este brote, con una transmisión concentrada, con una dinámica particular, específicamente en unos grupos poblacionales, ya no se estaba cumpliendo en Estados Unidos y había transmisión en otros grupos poblacionales. Había artículos que luego salieron de casos en niños en Estados Unidos y eso no. Doctora Ospina, discúlpeme un momentico, estamos perdiendo un poquito como el contacto, le agradecemos si puede, se nos está yendo como la señal y es muy importante lo que usted nos está explicando. ¿Nos oye mejor? Pero yo los oigo perfectamente. Sí, ahí la escuchamos muy bien, ahí la escuchamos bien. Continúe, doctora Ospina. Bueno, entonces esa transmisión comunitaria nos cambia definitivamente la probabilidad de tener muchos más casos importados, y al tener muchos más casos importados y de diferentes poblaciones, pues la probabilidad de tener nosotros también una transmisión comunitaria, como también ya la tiene Brasil y también aparentemente la tiene Perú. Esa situación que nos cambia el entorno es lo que salimos a hablar el viernes, porque el viernes, si ustedes recuerdan, salió un boletín de prensa que creo yo es el más importante, porque ese día explicamos cómo el riesgo que teníamos antes se modificó y tenemos ahora unas circunstancias distintas. Por esa razón se lanza un plan de reforzamiento el viernes y se hace toda una serie de recomendaciones ese viernes. Eso es lo que pasó la semana pasada. No ha habido un cambio distinto, no tenemos un riesgo epidemiológico distinto hoy, ni ayer, ni el lunes, distinto a lo que dijimos el viernes. Es algo muy importante que tenemos que tener presente y ese plan que divulgamos el viernes es el que está vigente y es el plan que busca mantener la contención de la propagación. Como lo dije yo el viernes, tenemos una pequeña ventana de oportunidad y tenemos que aprovecharla y solo se logra con el concurso de todos, es decir, de la población, de los servicios de salud, de las secretarías de salud, y en este caso con una pregunta adicional que pusimos en Migración Colombia, con una finalidad simple que es canalizar posibles casos hacia los servicios de salud. Doctora Ospina, muy importante esa precisión que usted nos hace, que no ha cambiado desde que ustedes hicieron esa evaluación el viernes a hoy, que estamos a miércoles, porque el ministro de Salud, Fernando Ruiz, elevó ese riesgo o hizo el anuncio desde ayer. Me gustaría, doctora Ospina, que usted nos confirmara en este momento cómo está la situación en casos en Colombia a hoy, 6:30 de la mañana. Se conocían de 12 casos en Bogotá, Cajicá, Medellín y se estaba estudiando uno en el Huila. A esta hora, ¿cómo está el panorama con esos casos? A esta hora tenemos los mismos 12 casos. Tenemos, como se hace todos los días, tenemos 5 en estudio, en procesamiento. No quiere decir que vayan a ser casos. Todo el tiempo tenemos casos en procesamiento y aprovecho para aclarar sobre lo que dijiste, que el ministro elevó ayer el riesgo, porque no es así. El ministro ayer explicó ampliamente lo que yo les he explicado ahorita. El ministro explicó todo lo sucedido la semana anterior e informó que el lunes, como todos los lunes, hay comité estratégico y en ese comité se revisa precisamente la situación epidemiológica, se revisa las medidas tomadas y se hizo una
una aplicación de una matriz, que es una evaluación de riesgo que se hizo en mayo, que se hizo en junio, más o menos el 25 de mayo, el 26 de junio, y se actualiza ahora. Se actualiza ahora este lunes ratificando exactamente toda la dinámica que había tenido esa semana, como les explico, y se actualiza precisamente con esos argumentos de esa semana, como yo les acabo de explicar. Doctora Ospina, creo que nos estamos enfrascando acá en un tema de anuncios de que el viernes, del lunes, y yo creo que lo realmente importante es hablarle a los oyentes de RCN Mundo y explicarles cuáles son los signos de los que deben estar pendientes, las prevenciones, como el tema para el ciudadano de a pie es lo más importante. Sí, tiene razón en que eso es muy importante, pero cuando se habla de riesgo de anuncios también es importante, eso tiene una razón de ser, y es que en la medida en que cuando uno dice que hay más riesgo, eso lo que significa es que uno aumenta la probabilidad de encontrar un caso. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si antes era muy raro o muy poco probable que yo encontrara una persona con esta enfermedad en Colombia y de esa manera era muy poco probable que yo me contagiara, tengo que entender que ahora es más fácil. Y como ahora es más fácil, por eso el gobierno hace sus anuncios. ¿Con qué finalidad? Que yo suba también mi nivel de cuidado. Y mi nivel de cuidado tiene que ver con entender cómo se contagia. Entonces, saber que una persona que tenga síntomas como un cuadro, llamémoslo así, un cuadro gripal, en que la persona se siente con malestar, que se siente con mucho dolor en el cuerpo, que siente que no, sin fuerzas, digamos, como se dice popularmente, pero esa persona presenta un brote. Ese cuadro de esa enfermedad exantemática hay que pensar primero en que puede ser una viruela símica. No quiere decir que no existan otras enfermedades exantemáticas, claro que sí, pero esas luego pues se descartan por diagnóstico diferencial, pero hay que pensarlo. Y también hay que pensar que las personas que tienen ese tipo de cuadros, pues hay que evitar compartir con ellos la toalla, la ropa, las sábanas, los objetos en general. Hay que entender el lavado de manos, que ya venimos acostumbrados, también nos sirve para ese tipo de contagio, porque las personas que están enfermas de monkeypox, pues también tocan las superficies, se han, por ejemplo, tocado las lesiones, tocado los ojos. Entonces, ese tipo de cuidado de evitar ser contagiado es muy importante. El tipo, además, de recomendaciones con pacientes que no saben que están enfermos, digamos, no tienen claro que están enfermos todavía, de eso no tienen el diagnóstico, pero están ya, se sienten, ¿cómo puedo decir?, indispuestos, pues esas personas deben buscar ayuda médica, deben acudir al médico y es importante en este momento consultar los servicios para aclarar ese tipo de diagnósticos. Con esas medidas que parecen tan simples, realmente se contienen las propagaciones de enfermedades exantemáticas, recordando que la transmisión por la saliva, por las gotas de saliva, es la más común, es la que inclusive, recordemos, por ejemplo, en los colegios se da el sarampión o de la varicela. Ese tipo de contagio es del que estamos hablando. Le agradecemos a Marta Ospina, directora del Instituto Nacional de Salud, por estos minutos con la audiencia de RCN Mundo. Doctora, gracias. Con mucho gusto. Buen día para todos.